FM. La clave, me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Ya estamos en la segunda parte de este panel de este día martes con Ignacia Gómez, presidenta de Ciudadanos. ¿Cómo estás, Ignacia? Muy buenos días, Fernando, muy bien. Y también con Jorge Gómez de la Fundación para el Progreso. ¿Cómo estás, Jorge? Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola Ignacia, ¿cómo estás? Hola Jorge. Las cosas están pasando tan rápidamente y tan seguidas, digamos, que es bien interesante evaluar algunas de las cosas que están pasando. Primero que nada, Jorge e Ignacia, solamente como pregunta de curioso, ¿ustedes creen que sale y se aprueba el segundo 10% de las AFP o no, Jorge? Sí, yo creo que sí. ¿Y tú, Ignacia? Ay, tengo mis dudas, pero sí, si tuviera que, creo que sí, aunque podría ser alguna sorpresa. ¿En qué sentido dices tú? En el sentido de que entiendo que es una medida súper popular y qué sé yo, pero hay algunos senadores que estaban a favor del primer retiro, pero que del segundo retiro lo han visto con dudas, por el sentido de que efectivamente en el primer retiro había un argumento de excepcionalidad, de que habían circunstancias que lo justificaban, y que si bien se entendía que era una mala medida, dadas las circunstancias, por una sola vez se iba a aprobar, y entendiendo que el compromiso era hacer una buena reforma de pensiones. Entonces, en ese sentido, este segundo retiro, de alguna manera, como que infringe un poco ese compromiso de esa excepcionalidad, y a lo mejor ese argumento puede ser usado por algunos senadores para cambiar su voto. Sí, a pesar de que por ahí ya se sabe o se ha dicho que por lo menos 5 senadores de Chile Vamos han señalado que van a votar a favor. No sé si es que alcanza para producir una situación que eventualmente impida que, por ejemplo, el presidente acuda al Tribunal Constitucional, que esa es otra variable, digamos. En la primera votación por el 10% no lo hizo, a pesar de que se amenazó en un momento dado. De hecho, ahí hay un punto, tomando lo que dice Ignacia, que algunos que estaban en contra del primer retiro hoy día se mostraron a favor del segundo retiro. Entonces yo creo que sí se va a aprobar, porque también acá la medida yo creo que no es buena, claramente. Pero yo creo que el cálculo que están haciendo muchos legisladores hoy día no es si toman buenas medidas o no, sino cuán popular es la medida. Lo que no es sinónimo, es decir, una medida popular no necesariamente siempre es una medida buena. Y yo creo que hoy día, sin embargo, lo que está primando desde la toma de decisiones en el Poder Legislativo muchas veces tiene más relación con lo popular de la medida más que con lo adecuada de la medida. Y creo que ese va a ser el criterio que va a primar hoy día o en estos días respecto al segundo retiro. Incluso ya se ha hablado de un tercer retiro, cuestión que al menos ahí, frente a eso, algunos ya han manifestado sus discrepancias, pero yo igual pongo mi duda si esa discrepancia se mantiene a medida que ese eventual tercer retiro se muestre muy popular. Y ese yo creo que es uno de los problemas que afecta al legislativo hoy día. Sí, mientras más retiros haya, por lo menos, menos popular probablemente es la persona que va a tener acceso a él, a ese retiro, porque tú vas crecientemente a tener personas que van a haber retirado todo lo que podían retirar, y por lo tanto lo que queda son personas que tienen rentas mayores y que por lo tanto todavía les quedan fondos. Sí, yo lamento harto esto el segundo retiro, porque, por ejemplo, yo fui una persona que estuve a favor del primer retiro,
pero por las razones que les decía antes, porque consideraba que era una medida excepcionalísima, en donde un gobierno había efectivamente llegado tarde, en donde había tenido muchos problemas para focalizar ayuda, y efectivamente uno ve como político en terreno lo que significó ese retiro para efectivamente salvar del ahogo absoluto a un sinfín de familias, digamos, y eso uno lo vio, y también esto como argumento medio catastrófico tampoco fue tal. Pero lo que yo lamento es que esa medida, que fue excepcionalísima, iba siempre en conjunto de un compromiso para al mismo tiempo reformar las pensiones. Entonces, cuando uno ve a los pocos meses un segundo retiro, es como da como bastante impotencia, o es como frustrante, porque se supone que había un acuerdo y luego ese acuerdo a los pocos meses da como lo mismo. Sí, yo creo que este segundo retiro es una mala noticia. No así el primero, creo que este sí no me parece poco responsable con la reforma de pensiones, que es tan urgente para nuestro país. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. De pronto, sí, a ver, dale. Hay un punto ahí que tomando lo que dice Ignacio, me parece interesante, que es que de alguna manera los tomadores de decisión, los legisladores, en muchas ocasiones se quejan de la existencia de asimetrías de información, y sin embargo en este impulso de este segundo retiro parecen no considerar las asimetrías de información que existen y que en muchos casos van a afectar las pensiones de las propias personas. Entonces eso también denota un cierto nivel de irresponsabilidad en quienes están hoy día legislando y tomando decisiones que son trascendentes para la vida de las personas, finalmente. Sí, pero yo creo que hay un punto que se ha tratado de negociar hasta el final, y no sé si es que va a poder salir, yo creo que ya a esta altura es bien difícil, y que era intentar ligar, lo estaba tratando de hacer el gobierno, de intentar ligar el que se frene este segundo 10% sobre la base de una reforma profunda de fondo al sistema de las AFP. Pero la respuesta que han dado varios senadores incluso al respecto también tiene cierta dosis de lógica. Ellos dicen, oye, el sistema de las AFP se tiene que reformar de todas maneras, y lo han dicho mucho antes del 10%. Por lo tanto, no es un canje contra el 10%. Contra el 10% el canje sería que se diera una ayuda lo suficientemente consistente, equivalente, para que la gente no tenga que sacarlo o retirarlo de sus propios fondos. Y probablemente están pensando más en algo así como esa renta básica universal temporal o una cosa así. Pero si que el gobierno trata de decir, mira, se bajen el 10%, el segundo 10%, y tiramos una reforma de pensiones mucho más poderosa, la respuesta va a ser la que probablemente dio alguien que no es particularmente puntudo en esto, sino que es más bien moderado en esto, como es el senador Lagos Weber, que dijo, oye, pero la reforma a las pensiones tiene que venir igual, sí o sí. Por lo tanto, no canjeen algo que es inevitable con algo que es excepcional. ¿Entiendes? Claro, son dimensiones distintas de eso, porque una cosa es la reforma del sistema de pensiones, que yo creo que requiere aplicar el máximo raciocinio, y lo otro es lo que eventualmente se necesita como ayudas para las personas que se han visto afectadas por la pandemia, eventualmente. Y yo creo que por eso son dimensiones distintas, pero sin embargo se recurre al chanchito, en el fondo, a romper el chanchito para responder a una contingencia, pero la discusión de fondo con la reforma del sistema de pensiones es otra. No puede estar condicionada. Yo concuerdo en eso. Yo sé que al revés, yo creo que no, yo sí creo que están relacionadas, porque todo tiende a pensar un poco, viendo un poco los proyectos de ley de reformas de pensiones, de que vamos a avanzar a un sistema mucho más solidario, pero sin terminar definitivamente con el pilar individual. O sea, va a haber una capitalización individual que se debería mantener,
ya esa capitalización individual se le va a complementar con un pilar solidario que va a ser mucho más expansivo del que hoy día existe. Entonces todo tiende a pensar que vamos a ir avanzando hacia un sistema mixto, ya por lo menos es lo que se ha ido como viendo los proyectos de ley que se han presentado en el Congreso. De hecho, hace unos pocos meses atrás hablábamos de un aumento de la cotización y que se iba a ir y la duda era cuál porcentaje se va al pilar individual y cuál porcentaje se va al mixto, o sea, al solidario. Por lo tanto, había cierto acuerdo en que el sistema iba a avanzar para allá. Entonces, si tú estás pensando a largo plazo en un sistema mixto, en donde efectivamente la capitalización individual sí va a ser uno de los componentes, no el único, por supuesto, pero va a seguir existiendo, entonces obviamente que afecta esto, porque acá tú estás mermando completamente la capitalización individual en un momento en que tú necesitas aumentar las pensiones para el país. Entonces yo creo que sí van relacionados y hubiera sido bueno que esto estuviera dentro del análisis. Ok, veamos otras medidas de cómo el gobierno va a poder mejorar la ayuda que se está entregando a las personas, que efectivamente estamos en una situación muy dramática, esto no es indiscutible, pero también entendamos que estamos en medio de otra de las demandas que causa igualmente, que es igualmente dolorosa la situación de los pensionados, o sea, la situación de las personas que han perdido sus trabajos. La pandemia es completamente dramática y dolorosa, pero la situación de los pensionados es muy dolorosa también. Entonces, a mí me habría gustado que sí estuvieran en análisis el tema de la reforma de pensiones. Sí, bueno, yo creo que eso es inevitable también. El presidente de la República lo ha dicho, no le ha puesto mucha tinca para que la reforma de pensiones por lo menos se discuta y entre a ser un activo en la discusión pública del Congreso todavía, pero yo tengo la impresión de que eso es inevitable. Y si no es inevitable ahora, va a ser una parte de la discusión del proceso constituyente. Sí, yo creo que ahí el gobierno o la oposición o en general no han podido poner estos elementos comunicacionalmente sobre la mesa de manera tal que sean parte de la ecuación, y yo creo que sí son parte de la ecuación. O sea, la reforma de pensiones, cuando tú estás usando una medida que precisamente merma las pensiones, porque eso nadie lo puede discutir, yo creo que ha sido un error comunicacional o no sé, como un mal manejo en ese sentido. Ahí surge una duda, porque en el fondo yo concuerdo con lo que plantea Ignacia, en el sentido de que efectivamente hoy día promover un segundo retiro afecta las pensiones futuras bajo un sistema que probablemente va a ser un sistema mixto. Y ahí la pregunta que hay, y yo creo que ahí cae sobre todo fuertemente en el Congreso, es hacia qué sistema efectivamente se está apuntando. Si nosotros consideramos el nivel de cortoplacismo del Congreso hoy día, no me extraña que eventualmente un sistema que hoy día podría ser reformado probablemente en el 2021, luego bajo un nuevo marco constitucional pudiera ser nuevamente reformado. Entonces ahí hay un nivel de incertidumbre que hace que los actores en algunos casos o se inhiban o simplemente estén mirando el corto plazo. Yo creo que hoy día hay un cortoplacismo que es enfermante al final, y yo creo que eso se traduce en una incapacidad de, por ejemplo, poner temas de largo plazo como una reforma de un sistema de pensiones que requiere ser reformado para que permanezca en el tiempo, no para que lo vuelvan a reformar 2 o 3 años después. Entonces, a mí me parece que hay una problemática de ese tipo en los legisladores o en el Congreso, y también eso obviamente en el propio gobierno, que hace que este cortoplacismo esté imperando en desmedro de políticas públicas mucho más sustentables. Sí, aunque en este caso hay una novedad, por lo menos que me parece que hay más resolución que en el primer caso, porque el presidente ya lo dijo, de acudir al Tribunal Constitucional en caso que se apruebe. Sí, y complementando un segundo lo que dice Jorge, el tema de la mirada a largo plazo, yo creo que aquí se están equivocando, porque cuando
hace unos meses contaba que estaba este aumento de la cotización y las personas, estaba esta discusión hacia dónde va a ir ese porcentaje. No sé cuál fue la encuesta, creo que la CACER, no recuerdo en este momento, pero que era muy mayoritaria el porcentaje de personas que decía que prefería que su cotización vaya a su fondo individual, que es bien llamativo en realidad, porque uno esperaría que una reforma de pensiones hoy día, sobre todo cuando la demanda de las pensiones ha sido prioritaria dentro del movimiento social, aspiremos a un sistema mucho más solidario. Pero pareciera ser que la gente está ya, de alguna manera, no está tan de acuerdo con que su porcentaje vaya a pilares solidarios. Entonces, obviamente el Estado tiene que hacer esto con impuestos, debería ser parte también de ese pilar solidario, y no solamente con el aumento de las cotizaciones. Pero llama la atención también este como cambio cultural, si tú quieres, de que no va a ser tan fácil esta reforma de pensiones, quizás en el sentido de que apunta o quiere apuntar un sector de izquierda más dura. Sí, ¿no? Y además, aquí tenemos una discusión que se viene encima sobre un tema que yo insisto vamos a conversar con David Bravo un ratito más, pero insisto en que tú no puedes, cada vez que tú vayas generando un 10%, vas disminuyendo la cantidad de gente que lo puede sacar, y la cantidad de gente que ya no lo puede sacar es más vulnerable y más necesitada eventualmente de ese 10% que la que sí lo puede sacar, que tiene más fondos. Y esa es una contradicción que hay que asumir y hay que plantear y hay que dirigirla. Al final, tú puedes llegar a un tercero o cuarto 10% y ya finalmente te lo van a sacar personas que tengan un sueldo superior a los 4 o 5 millones de pesos. Claro, ya entiendo que se está dando esa ecuación, que el segundo retiro ya hay muy poca gente que lo empieza a poder sacar. Y sin embargo se muestra como una medida en favor de los que más necesitan. Sí, ese es el problema. Acá por eso en el fondo el segundo retiro casi el sentido que tiene es otro, muy distinto al del primer retiro, que era en una situación de necesidad máxima, pero hoy día eso al final parece ser más bien un capricho. Oye, les quiero pedir un favor, por favor sigan ustedes conversando un poquitito, que parece que mi mamá me necesita para algo. Voy y vuelvo. Vaya, no te preocupes. Bueno, sigamos nosotros con el programa. Ojalá la mamá esté bien. Por supuesto. No, de hecho, ¿sabes qué? Lo que tú estás diciendo, Jorge, es tan cierto como que, por ejemplo, yo he visto algunos Twitter de la Pamela Giles, en donde, no sé si me escuchas. Sí, te escucho, perfecto. ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Qué cosa? Espérate. Que no sé si te escucha porque se escucha. No, yo te escucho. Se escucha, sí, Fernando, pero también yo te escucho a ti. Hay unos Twitter de Pamela Giles en donde hay algunos de sus seguidores que le dicen, mira, efectivamente, acá hay otra cosa, queremos terminar con el sistema de pensiones. Claro. Ella reconoce en el Twitter y le pone al seguidor, piensas muy bien, nietito, ¿me entiendes? Entonces, en el fondo yo creo que aquí ya ni siquiera hay que especular mucho de cuál es la razón que está detrás. Claro, o sea, en el fondo hay algunos legisladores que eventualmente lo que buscan es desfondar el sistema. Porque uno puede tener muchas críticas con el sistema de pensiones hoy día, pero claramente apuntar a desfondarlo es probablemente la acción más irresponsable que se puede plantear. Y en ese sentido, yo ahí veo el tema de lo inoficioso del segundo retiro. ¿Te fijas? Probablemente se va a aprobar, pero no va a ir en beneficio de quien ya probablemente no le queda nada de pensión en el ahorro, o le queda muy poco. Entonces, al final, la pregunta que uno se hace es, ¿tiene sentido que alguien termine por esquilmar lo último que le quedaba de ahorro?
¿Qué propone el legislador que impulsa eso? Propone recubrir eso, propone otro tipo de pensión, y cuál va a ser el mecanismo, porque ahí lo que tú mencionabas, por ejemplo, de que las personas eventualmente no quieren que la mayor parte de sus ahorros vayan a una cuenta solidaria, se explica muy bien, es casi por razones obvias, ¿cierto? Pero de alguna manera, obviamente ahí la pregunta es cómo se incentiva el ahorro y cómo incentivas también la ayuda a quienes realmente lo necesitan, cómo se focalizan las ayudas, pero sin esquilmar el sistema. Bueno, sí, ya volví. Esa es una pregunta que yo tengo la impresión que inevitablemente va a ser contestada por el gobierno del presidente Piñera más temprano que tarde, sobre la base de un proyecto de reforma de pensiones que sea discutido en serio. Y desde ese punto de vista, hasta ahora el presidente ha hecho unos titulares muy grandes respecto de que ha escuchado al país y que hay que hacer cambios en el sistema de pensiones, pero la fuerza, la voluntad política para poner todo el poder que tiene el Ejecutivo para que se discuta un determinado tema no ha estado puesto todavía. Es que es súper difícil discutir en serio la reforma de pensiones con estos retiros de los 10%. Yo creo que no es muy compatible ambos caminos. Claro, es difícil. Sí, yo concuerdo, porque en el fondo es como, mira, yo te planteo hacer este cambio que requiere este tiempo, este proceso, y alguien te dice en realidad, mira, voy a voltear el tablero de inmediato, es mucho más fácil. Y ese es el problema hoy día del cortoplacismo de muchos legisladores, que finalmente promueven ciertas medidas, pero sin tomar en cuenta los efectos que ello pueda tener en el mediano y largo plazo. Si esto es lo importante, porque al final los costos de costear futuras pensiones, en muchos casos esquilmadas por estos retiros, lo va a terminar asumiendo las personas, no los legisladores. Por lo tanto, eso también debería ser un tema de preocupación en qué tipo de proyectos de ley se están impulsando. Sí. Y en ese punto yo tengo la impresión que el que la lleva o la debiera llevar, a mi modo de ver, es en principio el Ejecutivo, que es el que puede y tiene las facultades para colocar proyectos de ley de este tipo que implican, entre otras cosas, erogación de platas estatales, de platas públicas. Bueno, es que ese es otro tema también, que tenemos un gobierno y que ha perdido completamente su liderazgo también. Entonces, es una situación que no es óptima, sobre todo por una de las demandas más importantes del movimiento social, que han sido las pensiones. Yo lo lamento sinceramente, de verdad. Y efectivamente ha habido a una falta de liderazgo del gobierno, pero también al mismo tiempo había una irresponsabilidad de los parlamentarios. Entonces, como que por todos lados vemos que al final las pensiones de las personas pareciera que vamos a tener que esperar más tiempo para que se puedan mejorar, lo que es realmente lamentable. Pero en el fondo lo que tú mencionas, Fernando, es el escenario ideal. Pero hoy día déjame ser optimista, pero yo tengo la impresión, Jorge, que te lo voy a plantear con todas sus letras porque es una percepción, pero yo tengo la impresión de que en el gobierno están apostando a la elección de la Convención Constituyente y que eso, de alguna manera, vea qué tanto se puede profundizar en las reformas que se necesitan, porque de pronto, si es que la Convención Constitucional o Constituyente genera un número muy alto de personas de derecha, probablemente la situación se puede definir en esa instancia y no necesita tirarla como proyecto de ley antes. Sí, yo concuerdo. Yo creo que hay un factor de ese tipo, de cálculo. Por eso te decía lo del tema de la incertidumbre. En el fondo, no tiene mucho sentido que yo, voy a hacer el ejemplo más análogo, ¿cierto? No tiene sentido que yo pinte la sala de estar de un color si sé que en 3 meses más eventualmente podríamos pintarla de otro color.
no tiene Sí. mucho sentido. Por lo tanto, hay un cálculo ahí, pero también está el otro elemento que menciona Ignacia, con el que yo concuerdo, que es que hoy día los poderes del Estado de alguna forma se buscan anular mutuamente, y obviamente tenemos un sistema presidencial donde se supone que el gobierno, el ejecutivo es el que impulsa la agenda, pero hoy día al final vemos que por un lado el Congreso tiene un cierto mecanismo, una cierta entropía interna, y el ejecutivo por otro lado está en otra dimensión. Entonces ahí hay un problema también, ¿te fijas? Pero claramente también hay un cortoplacismo en el cálculo, es decir, veamos cuál es el nivel de incertidumbre, cuál va a ser el escenario en la futura discusión constitucional, y ahí obviamente se juegan las otras cartas. Yo creo que aparte acá hay un factor político importante que va a afectar a los grupos políticos, que es que se viene un año de muchas elecciones y ahí ellos ponen mucho esfuerzo y recursos para lo que los impulsa, que es ganar las elecciones, y eso va a ser un elemento adicional que se suma. Bueno, nos tenemos que ir. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Ignacia. Cuídense. Chao, chao. Cuídense, Chao, abrazo. muchas gracias, que estén bien. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.